Sí, re lindos días. Estamos aquí preparando el breakfast. Está el día que quiere que no quiere. Hace un momento estaban cayendo unas gotas. Me he levantado con un hambre tremenda. Tremenda. Y aquí preparando las tostadicas con el Score Esquinque, que será jamón york. Fíjate lo que tendrá este, o lo que no tendrá, que es 1/4 de kilo y vale un pavete. No, mentira, un pavete era hace 2 años. Está en 18 coronas, casi los dos, pero bueno, es 1/4. Luego hay otros en los estantes más arriba de la nevera que son 100 gramos y valen 32 coronas. Lo ves y es lo mismo, es el mismo color. ¿Qué tendrá o qué no tendrá este? Para que valga 18. Pero que me estoy comiendo un paquete al día. Alimentación básica. Score Esquinque. Y está re bueno. Oh, míralo, y tiene pues la misma pinta que cualquier otro jamón york. Las colas estas industriales alimentarias, esto hacen milagros. ¡Es que se quema! ¡Tuso! ¡Tuso! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues hoy quiero llegar a Molde para comprar allí el famoso pan de Molde. Chorrada. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás si te saqué, huevón? Pues el trapo, que se requema el pan. ¡Fuera! ¡Hop! ¡Montenete las tostadas! ¡Hop! 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 Perfecto. Poner el agua a calentar. ¡Hop! Pues eso, a la ciudad de Molde. Distan 65 kilómetros hasta el extremo de esta, donde cojo ferry para pasar a Molde. ¿Te creas que aquí no tienen el negocio montado con el ferry? Lechita condensada. Me la raciono más. Vale. No quiero más. De todas maneras es que se lo he hecho al capuchino de marras. Para que tenga, porque si no, por mucho que digan que tiene, esto no tiene nada. Polvos de 3 colores y te engañan. Te engañan. Ahora lo recojo todo, no dejo nada. Mis huellas solo. Es lo único que estoy dejando. Y espero que vosotros también lo hagáis. Si no, os borro de mis amigos. Os he borrado ya. Si me entero que vais tirando cosas por ahí. El bosque no quiere nada de nosotros. No necesita nada. La montaña no necesita nada de nosotros. Cuando vayas a ella, llévate solo las fotos y deja solo tus pisadas. Deja solo tus pisadas. Vale, pues al menos me estás dando bastante tregua. Ayer llovían. ¡Para! Ya va bueno con la charla. Esa babosa leopardo, porque tiene rayas ahí como si fuera un leopardo, se ha paseado por toda la tienda. Ya al final, ya cuando me he levantado, digo, no, esto ya huele, esto ya, te has pasado 3 towns, y le he pegado así una garbella y la he mandado, y es que vuelve, si es que vuelve. Ay, el aceitito de oliva, que no nos falte más. Ahora es el toquecito de sal y el Score Esquinque. Me gusta más a mí, y tengo, no es Nutella, es un sucedáneo. La Nutella aquí se dispara mucho, se va a los 5 pavos. Bueno, según en qué supermercado, porque aquí se llevan un cachondeo. Si está el supermercado solo, ahí te clavan. Si hay 2 o 3, ya mantienen todos los precios, lo normal. ¿Dónde está la sal? Dime dónde, a saber dónde la has metido, Alfonsico mío. Aquí está mi tarrito, que es del bicarbonato. Pero oye, bueno, voy a cortar ya os hacéis cargo, ¿no? Esto, y le pongo el Score Esquinque
A eso le echo eso y ya estoy desayunando. ¿Para qué más grafismos visuales? Bueno, va. Sé que lo estáis deseando. Ver cuánta sal me he hecho para luego decir, ¿le echamos ya sal? Pues sí, como las pipas, saladito, saladito. Vale, y lo que sobra al bote. No es que no haya gastado más, es que cuando estuve en no sé qué hostel, allí había un paquete que es lo que siempre le sobra a todo el mundo y me lo rellené. Hay que ir buscándose las habichuelicas poco a poco. A ver cuántas cortadas me guardé. Perfectas, 6, y ya lo hice yo. 2 para cada tostada. 2 para cada tostada. Bueno, va, corta la comunicación, compañero. Despídete. Eso, mira lo que tiene ahí. Ahí le han echado hasta algún bidón de plástico. Pero oye, estos colorantes que les ponen ahora. Míralo. ¡Eso está buenísimo! ¡Eso está buenísimo! Y ahora el cafetico con leche. Ahí. Ya como me lo estoy racionando, antes me lo hacía agitando. Ay, que salga espumica. Cremita, que si no parece muy soso. Míralo, la babosa leopardo esa. ¿Dónde está la cucharita? Normalmente recojo siempre primero. Pero hoy ya os digo, el hambre... Y eso que anoche cené bien, que me comí una caballa, 3 huevos con escoresquinque y queso ahí revueltico y pan y luego de postre un sándwich de nocillaca ahí que había más nocilla que pan, ¿no? Para los pocos kilómetros que me hice ayer. Vale, venga, ahora sí que ya empieza a comer y no es muy agradable ver a un tío de buena mañana con las legañotas ahí. ¿Por qué no? No lo es. Uy, lo he hecho in front. Besicos, abrazos y más quereres. Sed muy felices y hacer felices a los demás, que no cuesta nada. Y te llena.